Amados hijos e hijas de Dios, reciban mi más cordial saludo y deseo en mis oraciones que las bendiciones del cielo, las bendiciones de bien vengan sobre ustedes, y pido para cada uno y para sus familias el favor de Dios sobre sus vidas. Gloria a ti, Señor. Dios sabe de qué tenemos necesidad aún antes de que le pidamos o que nosotros mismos sepamos lo que necesitamos. En la Biblia, un hombre sabía que debía tomar sabias decisiones, pero no sabía cómo tomarlas. Así que, por la misericordia de Dios y siendo Él la fuente de la sabiduría, en sueños le reveló a este hombre lo que debía pedir. Por lo tanto, vamos a las Sagradas Escrituras, allí en el Antiguo Testamento, en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 3 vamos a leer del versículo 5 al 12. Y dice la palabra de Dios: Y se le apareció el Señor a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: Pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Ahora pues, Señor Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Amén. Amén. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, te alabamos y bendecimos tu santo nombre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, y tu verdad es por todas las generaciones. Gracias, Señor, por guiarnos a pedirte más y más de tu sabiduría y discernimiento para tomar sabias decisiones y saber qué es nuestra responsabilidad, elegir bien, esto es, conforme a tu voluntad, para que tú seas glorificado, para nuestro bien y para el bien de muchos. Y en esta hora, por favor, haz que nos pongamos de acuerdo contigo y caminemos en tu voluntad. Amado Espíritu Santo, gracias por hacer que escuchemos tu voz, que es la misma voz de nuestro Padre eterno y de nuestro Señor Jesucristo, que nos direcciona y nos guía y nos bendice, provee, protege y siempre nos consuela y edifica. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora mira, el mensaje o tema para hoy es sabiduría de Dios. Elige bien. Es tiempo de tomar la mejor decisión. Sabiduría de Dios. Elige bien. Es tiempo de tomar la mejor decisión. Tiempo de tomar la mejor decisión para una buena elección. Dios sabe de qué tenemos necesidad aún antes de que le pidamos o que nosotros mismos sepamos lo que necesitamos. El rey Salomón sabía que debía tomar sabias decisiones, pero no sabía cómo tomarlas. Dios es la fuente de la sabiduría. Él todo lo sabe, desde el principio hasta el fin, y por su inmensa misericordia, Él en sueños, visiones y por su poderosa palabra nos revela por el Espíritu Santo lo que debemos pedir, comenzando por dirección y guía para tomar sabias decisiones y hacer buenas elecciones, y por todo lo que necesitamos relacionado con nuestro diario vivir. Gloria a ti, Señor. Y mira, el rey Salomón, al verse frente a su gran responsabilidad, ¿qué hizo? En humildad, reconoció su limitación y debilidad. Entonces él no actuó en arrogancia, ni de manera necia e insensata, ni irresponsable. Él le pidió a Dios un corazón sabio para discernir entre el bien y el mal. Así vemos que el joven gobernante confiesa abiertamente su limitación y dice: yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo.
Hay decisiones y elecciones que debemos tomar en la vida que son prioritarias y necesarias para nuestro bien, para el bien de nuestra familia, iglesia y nación. Y sin importar la edad que tengamos, no sabemos cómo salir o cómo entrar, no sabemos cuál es el camino correcto a tomar. Veamos, cuando Dios le dijo a Salomón en un sueño que pidiera lo que quisiera, Salomón no pidió riquezas, ni larga vida, ni pidió la vida de sus enemigos, sino que demandó para él inteligencia, para oír juicio, esto es un corazón entendido, para gobernar con sabiduría y para discernir entre el bien y el mal. Así que reconocer que necesitamos la guía de Dios es el primer paso hacia la sabiduría. Usa el valor de tu humildad. Pide discernimiento por encima del éxito material, pues eso te trae paz y dirección, porque cuando agradamos a Dios por su gracia, todo lo demás que necesitemos también viene por añadidura, como le sucedió a Salomón. Veamos, según Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 11 y 12. Dios le dijo a Salomón, por cuanto tu mayor deseo es ayudar a tu pueblo, y no pediste abundancia ni riquezas, ni fama, ni siquiera la muerte de tus enemigos o una larga vida, sino que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo como es debido, ciertamente te daré la sabiduría y el conocimiento que pediste, pero también te daré abundancia, riquezas y fama. Oh, gloria a Dios. Y en cuanto a ti, la Biblia dice que si alguno tiene falta de sabiduría, debe pedírsela a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche. Y mira, el conocimiento se define como la información adquirida por medio de la experiencia, el razonamiento o el aprendizaje, mientras que la sabiduría es la capacidad de discernir o juzgar correctamente lo que es verdadero, correcto y duradero. Una persona puede tener muchos conocimientos sin ser sabia, así que el conocimiento puede existir sin la sabiduría, pero la sabiduría no puede existir sin el conocimiento. Es fundamental acumular conocimiento, pero también es básico saber aplicar ese conocimiento para poder tomar buenas decisiones y para saber elegir bien. Por ejemplo, el conocimiento te dice cómo usar una arma, mientras que la sabiduría nos dice cuándo usarla y cuándo no usarla, o mejor guardarla. El conocimiento nos dice cómo es determinada persona en cuanto a su carácter, en cuanto a su personalidad, su conducta y sus valores, mientras que la sabiduría nos dice si nos es beneficioso o no elegirla para un cargo público. Mira, el Señor nuestro Dios desea que tengamos conocimiento de Él y de lo que Él hace. Esto es muy importante, pero también Él desea que tengamos conocimiento de lo que Él espera de nosotros. Así que para nuestro bien y para el beneficio de muchos, lo primero que debemos conocer de Dios son sus mandamientos, su palabra, para luego ponerlas en práctica, esto es, obedecerle. Y como el conocimiento de Dios es importantísimo e igualmente la sabiduría para nuestras vidas, dice Santiago capítulo 1 versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Gracias, Señor. La sabiduría es don de Dios, es regalo de Dios, y Dios concede sabiduría a todo el que le pida para que lo glorifique, esto es, para que aplique correctamente el conocimiento que tenga de él. La sabiduría que proviene de lo alto nos permite no solo acumular conocimiento, sino discernir cómo usarlo para nuestro bien, para actuar con integridad y para honrar a Dios en cada aspecto de nuestra vida. El libro de Proverbios nos habla y nos enseña mucho del conocimiento, igualmente de la sabiduría. Y Proverbios capítulo 1 versículo 7 dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y el temor del Señor es reverenciarlo y obedecerle. Es el comienzo del conocimiento y a partir de ahí Dios puede darnos sabiduría por medio de Cristo, quien es la sabiduría misma.
Cristo es nuestra sabiduría. Pues dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. En Él tenemos perdón, transformación y liberación. Y en Él encontramos todo lo necesario para nuestra salvación. El conocimiento se adquiere con el tiempo a través del estudio de las Escrituras. Se puede decir que la sabiduría, por su parte, es la acción correcta basada en ese conocimiento. La sabiduría es la aplicación adecuada del conocimiento que nos ha sido revelado. El conocimiento ve las arenas movedizas, la sabiduría las evita. El conocimiento sabe cómo encender el fuego, la sabiduría sabe cuándo apagarlo. El conocimiento analiza todas las opciones. La sabiduría elige la correcta. El conocimiento memoriza verdades de la Biblia como los 10 mandamientos, pero la sabiduría los pone en práctica, los obedece. ¡Aleluya! El conocimiento aprende sobre Dios, la sabiduría al obedecerle lo ama. Eso es reverencia santa al único que es digno, que nos guía a tomar sabias decisiones y buenas elecciones. La historia del rey Salomón es el ejemplo perfecto de que cuando nos enfrentamos a decisiones cruciales, lo más inteligente es pedirle a Dios discernimiento para saber discernir y elegir entre el bien y el mal. Una de las historias más dicientes sobre la sabiduría que Dios le otorgó al rey Salomón se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 3, del versículo 16 en adelante, donde vemos que ante la disputa de dos mujeres que reclaman al mismo bebé como suyo, utilizó Salomón una prueba brillante para revelar la verdad. Esta historia, conocida como el juicio de Salomón, revela cómo Salomón demostró el discernimiento que Dios le había concedido al pedir una espada para dividir al bebé vivo en disputa en dos partes y entregarle una a cada madre. Esa era la prueba para observar quién estaba dispuesta a renunciar al bebé con tal de salvarle la vida. Así que la verdadera madre, en su angustia e instinto materno, prefirió renunciar a su hijo y rogó que se lo entregaran a la otra mujer antes de que lo mataran. Salomón no sabía qué hacer para identificar a la verdadera madre, pero la sabiduría de Dios en su corazón sí. Así fue que él resolvió el conflicto entre las dos madres. La prueba expuso la verdad. El instinto de la verdadera madre la hizo renunciar a su hijo antes de verlo morir. Pero el discernimiento, el buen juicio y la sabiduría con la cual obró Salomón hizo que ella se quedara con su bebé. Buena decisión, buena elección. Te bendecimos, Señor. Recuerda, reconocer nuestra propia limitación es el primer paso hacia la sabiduría. En todo, déjate guiar. Siempre busca la dirección del Espíritu Santo, busca la voluntad de Dios y cuestiónate o pregúntate, ¿esta decisión que voy a tomar agrada a Dios? ¿Mi elección está de acuerdo a su palabra, a sus principios? ¿Glorifica a Dios? Una mala decisión, una mala elección necia e insensata, lo que va a glorificar es al enemigo de nuestras almas, a nuestro adversario el diablo, y en consecuencia, este traerá destrucción, dolor, caos y muerte. Entonces, ante cualquier decisión y elección, lo primero que debemos hacer es lo que hizo Salomón. Él no entró pidiendo riquezas, ni larga vida, ni la vida de sus enemigos. Él lo que pidió fue un corazón entendido para discernir entre el bien y el mal. Cuando nuestras prioridades estén alineadas con la voluntad de Dios, las demás cosas encuentran su lugar. El Señor Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Preguntémonos en momentos de confusión, ¿qué nos falta? Nos falta sabiduría, entonces acudamos a la fuente correcta. Debemos pedírsela a Dios, quien la da abundantemente y sin reproche. Busca la guía de Dios. El Espíritu Santo es el que nos da la paz que necesitamos en momentos de tomar sabias decisiones. Todos los días necesitamos tomarlas, pero hay tiempos donde hay que tomar sabias decisiones, sabias elecciones, no solo para nuestro bien, sino para el bien de muchos.
Dios sabe de qué tenemos necesidad aún antes de que le pidamos o que nosotros mismos sepamos lo que necesitamos. Acudamos entonces a Él a través de la oración. Eso fortalece nuestra confianza y dependencia de su gran amor, de su gracia, de su dirección y guía. Eso hizo ese hombre de Dios que sabía que debía tomar sabias decisiones, pero no sabía cómo tomarlas. Dios, que es la fuente de la sabiduría, le reveló en sueños lo que debía pedir. Y, según la Biblia, elegir bien requiere discernimiento. El discernimiento nos lo da el Señor y su palabra. Así que no nos apoyemos ni confiemos en nuestros propios pensamientos, sentimientos y emociones. Pues el proverbio dice, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Las emociones y los pensamientos humanos suelen ser engañosos, ya que cambian con las circunstancias o las presiones externas que distorsionan y manipulan. La Biblia nos enseña que el verdadero discernimiento proviene de Dios. Este se fundamenta en su sabiduría, que es inmutable, no cambia, y no en cómo nos sintamos en un momento determinado. Nuestra responsabilidad en la vida es saber tomar sabias decisiones y elegir bien. Entonces siempre pidamos a Dios sabiduría, dependamos de Él, reconozcamos que no lo sabemos todo, oremos pidiéndole su dirección, alineemos cada decisión con sus principios, mandamientos, enseñanzas y con su carácter que están revelados en la palabra y son nuestra guía moral. La palabra de Dios es nuestra luz y guía constante en nuestro caminar. Pues dice el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia nos muestra cómo dar pasos seguros cada día. ¿Por qué terreno debemos andar para no caer ni andar a oscuras o en trampas, engaños y mentiras? La palabra de Dios es nuestra luz en el camino, es nuestra guía fundamental que nos revela su propósito, nos llena de sabiduría en la oscuridad y nos da dirección paso a paso para vivir conforme a sus enseñanzas. Ella nos ayuda a mantenernos en la senda correcta, en la voluntad de Dios, y nos enseña a discernir entre el bien y el mal. Esto cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Aleluya. En la antigüedad, las lámparas se alimentaban con aceite, lo cual simboliza al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo aplica la palabra en el escenario de nuestra vida, la luz brilla, la sabiduría viene con mayor claridad para que sepamos tomar sabias decisiones y correctas elecciones. Pongamos la voluntad de Dios por encima de los deseos impulsivos, de las pasiones erradas y de lo que nos parezca correcto sin serlo. Pues dice el proverbio allí en el capítulo 3, versículos 5 y 6, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Confiemos en el Señor con todo nuestro corazón y no en nosotros mismos. También podemos buscar el sabio consejo de personas idóneas. Cuando las personas se niegan a aceptar el sabio consejo de otros, solo acaban escuchando la repetición de sus propias opiniones. Entonces se vuelven más vulnerables a la hora de sufrir las consecuencias de las mentiras y los errores a las que ellas mismas se someten. Y dice Proverbios, capítulo 11, versículo 14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Cuando el orgullo no deja buscar la sabiduría de Dios, entonces el orgullo lleva al error y al fracaso. Pero rodearse de personas maduras en la fe y pedir consejo es fundamental para asegurar el éxito de una sabia decisión y elección. Y mira, confiar en Dios en lugar de confiar en nosotros mismos no es debilidad, es sabiduría. Reconozcamos nuestros límites y rindámonos a la voluntad de Dios. Renovemos nuestra manera de pensar. Entreguemos el control de nuestras vidas al Señor y descansemos en su soberanía, propósito y sabiduría.
Aceptemos que sus planes son superiores a los nuestros, pues son de bien, de bienestar. Así no los entendamos inicialmente, siempre confiemos en Él. Dios lo sabe todo desde el principio hasta el fin y sabe qué es lo que nos conviene aún más que nosotros mismos. Y a diferencia de la autosuficiencia que depende exclusivamente de nuestras propias fuerzas y suele llevarnos al agotamiento y a la ansiedad generada por el autocontrol, la confianza en Dios nos libera de la carga de tener que resolver todo por nuestra propia cuenta y nos elimina la ansiedad, la angustia y la preocupación. Gloria a ti, Señor. La confianza en Dios nos permite entrar en la seguridad de que Dios tiene el control, incluso en medio de las dificultades y la incertidumbre. Reconozcamos entonces que los talentos, las habilidades, la fortaleza, la fuerza, la sabiduría y todo lo demás proviene de Dios. La seguridad no está en la soberbia personal, sino en el propósito para el cual fuimos creados. Sabiduría de Dios. Es tiempo de que nuestras decisiones sean conforme a la voluntad de Dios. Es tiempo de caminar con Él para elegir bien, conforme a sus principios, leyes, normas y estatutos. Cuando buscamos a Dios y caminamos con Él, encontramos dirección, paz, seguridad y propósito para nuestras vidas. Con Él tomamos sabias decisiones, con Él elegimos bien. Así nuestros proyectos de vida en cada área y su ejecución o realización serán de bien, de bienestar y no de mal. Es tiempo que el Señor nuestro Dios se glorifique en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestra nación, y no el mal, y no la maldad o el caos, la muerte y la destrucción. El que Salomón eligiera pedir sabiduría complació mucho a Dios. Y Dios le dijo en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 12 y 13, yo te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Dios le da a la sabiduría su justo valor. Ese valor está por encima de todo. Así que en nuestros días, en estos tiempos, lo más importante en nuestro corazón, en nuestra vida, debe ser Jesucristo, la sabiduría. Poner a Jesucristo en el centro de nuestras vidas y valorar la sabiduría divina son los verdaderos fundamentos de nuestra paz y buen propósito, para que su amor incondicional, su servicio al prójimo, su perdón, fe y esperanza se manifiesten a través nuestro y a favor de otros. Que estos valores sean los que guíen nuestras acciones diarias y fortalezcan el sentido de nuestra existencia. Entonces obedezcamos al mandato de Proverbios capítulo 4:7 que dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y mira, con la sabiduría de Dios en tu corazón, tú puedes pensar correctamente, decidir y elegir correctamente. La sabiduría viene de ver las cosas como Dios las ve. Y el ver las cosas como Dios las ve nos capacita para comprender la raíz de nuestros problemas y saber qué hacer al respecto. Nos capacita para descubrir los principios que Dios nos da para llevar una vida próspera, sana, feliz y victoriosa. Gloria a ti, Señor. Si vamos a ver las cosas como Dios las ve, hay que elegir correctamente, pero para eso debemos pensar correctamente. Y allí en Proverbios capítulo 23, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Así que nuestros pensamientos son muy importantes. Lo que pensamos determina lo que sentimos y hacemos. Si aceptamos pensamientos erróneos, estos darán como resultado sentimientos, emociones o reacciones erróneas y, por ende, acciones erróneas y destructivas.
Si vamos a los principios, vemos que Satanás engañó a Eva con su sabiduría mentirosa, dañina y tergiversada. Dios había dicho allí en Génesis capítulo 2, versículo 27, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios estaba hablando de la separación de él y en consecuencia de la muerte física y muerte en cada área de la vida. Adán escuchó la voz de Dios cuando le dijo que sí debía comer para vivir espiritualmente en victoria juntamente con él. Pero la desobediencia de esta advertencia que fue dada a Adán provocó la caída del hombre, pues sabemos por la Biblia que primero comió Eva y luego le dio a Adán. Y hasta hoy vemos las consecuencias de no creerle a Dios, de desobedecerle. Adán y Eva no le creyeron a Dios, no le obedecieron. En cambio, sí le creyeron a Satanás, como hoy muchos lo están haciendo. Satanás dijo: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eva aceptó la mentira de Satanás, fue engañada con el pensamiento puesto por la voz del enemigo de que comiendo el fruto prohibido ellos serían como dioses. Adán comió, entonces también desobedeció a Dios. Estas acciones erróneas los llevaron a sentimientos por primera vez de temor, miedo, culpa y vergüenza. Este fue el impacto inmediato del pecado, donde fueron separados de Dios, de esa relación de amor, de vida, de bienestar y confianza. Entraron en una relación de temor, miedo, muerte y destrucción dada por su enemigo, el engañador. ¿De dónde vienen los pensamientos erróneos? Los pensamientos erróneos vienen de Satanás y de su impío sistema de gobierno caído. De ahí las malas decisiones, las malas pasiones y malas elecciones. La Biblia nos dice que Satanás es el gobernante del sistema de este mundo caído, al cual se le llama el Dios de este mundo. El sistema de gobierno de Satanás se opone directamente a Dios y a su sabiduría, y se basa en la mentira, el engaño, el orgullo, el odio, la lujuria, la codicia, el egoísmo, el robo, la muerte y la destrucción. Y la Biblia dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, no provienen de Dios, sino del mundo. Entonces, no aceptemos la sabiduría del mundo caído en su pecado. Eso nos trae tremendas consecuencias. Nosotros en Cristo, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos, aunque estamos en este mundo expuestos constantemente a los pensamientos, ideas, opiniones y valores del mundo, no somos de este mundo, somos de Cristo. Y en su nombre nosotros podemos resistir todo ese arsenal de voces, de pensamientos erróneos, mentirosos y engañosos que vienen del sistema del gobierno de Satanás. El mundo te dice: si te gusta, hazlo, roba, mata, destruye, diviértete mientras puedas. Y el Señor nuestro Dios dice: si vivís conforme a la carne, moriréis. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas capítulo 6, versículo 7, es la palabra de Dios, que también nos alerta en cuanto a lo que se dice irresponsablemente. Comamos, bebamos y seamos felices, porque mañana moriremos. Pero generalmente uno no se muere el día siguiente. En vez de eso, vivimos y llegamos a cosechar los resultados amargos de nuestras malas acciones, decisiones y elecciones. No dependamos de nuestro propio entendimiento o del entendimiento del mundo caído, que toma decisiones y elige conforme a su sabiduría, que es animal, terrenal, diabólica. La sabiduría del mundo pasa por alto el hecho de que hay que pagar un precio terrible por el pecado, tanto en esta vida como en la venidera. Así que somos responsables ante Dios por nuestras decisiones, elecciones y acciones. Dios quiere que seamos sabios. Él no quiere que sus hijos e hijas anden en la oscuridad como hace la gente del mundo. Somos hijos de la luz y Dios nos dice: andad como hijos de luz. Mirad pues con diligencia
cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aleluya. Amén. Y ahora oremos. Oh amoroso Padre Santo y bueno, Abba Padre, gracias por enseñarnos sobre la importancia de tomar sabias decisiones y de elegir bien, no solo con respecto a cada área de nuestra vida, sino también por nuestras familias, iglesias y nación. Por favor, Señor, danos un corazón sabio y entendido para que toda decisión y toda elección diaria, grande o pequeña, sea conforme a tu buena voluntad. Señor, llénanos de tu sabiduría para que podamos discernir bien entre lo bueno y lo malo, que elijamos con buen entendimiento, para que tú y solo tú seas el glorificado, y no el mal, y no el pecado, y no la muerte. Desde el principio hasta el fin, oh soberano Señor, gracias porque tú estás en control de nuestras decisiones y elecciones, cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, y no por nuestros razonamientos naturales o nuestra carne, con sus necias y torpes pasiones. Como tus hijos e hijas redimidas por la sangre del Señor Jesús, por favor, haz que entendamos que decidir, elegir y votar bien por líderes que promuevan los principios bíblicos, los principios cristianos, es nuestro deber y nuestra responsabilidad. Y gracias también por hacernos entender que mucho del sufrimiento en el mundo se debe al liderazgo de gobernantes que están no solo en contra de tus leyes de vida, sino en contra tuya, oh Señor. Y que por eso vemos por todas partes la evidencia del dominio del pecado, de la anarquía y el desgobierno en este mundo. Gracias, Señor, por el discernimiento que pones en nuestros corazones para obedecer a las autoridades legítimas, que no contradicen tus mandamientos, pues necesitamos que tú seas glorificado en todas las cosas, en nuestra prosperidad, en nuestra salud física, mental y emocional, y en nuestro desarrollo espiritual, moral, económico y social. Señor, oh Dios, hoy renunciamos a nuestras pasiones y deseos, obstinados, tercos, necios y carnales, que impiden que nos esforcemos a elegir conforme a tu voluntad. Oramos para que nuestros líderes sean guiados por ti, por tu Santo Espíritu, que busquen conocerte más y más, amar tu palabra y ponerla por obra, para que den buen ejemplo, y que sepamos que los líderes y sus propuestas que violan tus mandamientos bíblicos en cuanto a la vida, a la familia, al matrimonio, a la fe, a la esperanza, a la propiedad privada, nunca deben ser apoyados, porque violan tus leyes, principios y estatutos de vida personal, familiar y social. Oh Señor, gracias por darnos no solo un corazón sabio y entendido para caminar conforme a tu voluntad, sino también salud, bienestar y prosperidad, riquezas, bienes y honra. Te pedimos porque tu palabra dice que así lo hagamos. Te pedimos empresas, negocios y grandes fuentes de empleo. En el nombre de Jesús y por medio del Espíritu Santo te bendecimos, te alabamos y te amamos. Gloria a ti, Señor. Amén. Y por favor, envíen este sabio mensaje a otras personas, familias y amigos, para que sepan que hay que pedirle sabiduría a nuestro Señor Dios para poder tomar sabias decisiones y elegir bien, para beneficio de ellos mismos, de sus familias y de nuestra nación, y para que se suscriban en el canal, hagan clic en la campana y sigan recibiendo el alimento espiritual que es la palabra de Dios. Aleluya. Amén.